Buenos días. Hoy estamos con unos cuantos compañeros presentándose esta pedazo de propiedad en medio de Gijón. Aquí tenemos 12.000 metros cuadrados de propiedad, que vamos a ver si funciona bien esto del 360 y os puedo llevar de paseo conmigo para ver todo lo que esta casa nos ofrece. Estoy caminando, como veis, por un camino de piedra perfectamente tallado, ideal para esta propiedad, y vamos a bordearla. Sé que ahora mismo podéis poner la pausa y podéis quedaros con todos los detalles, tanto como con este pedazo de alero de madera, como con las piezas de piedra que decoran la propiedad, como con todo el entorno que tenemos alrededor. Me voy a alejar un poquitín, voy a caminar un poco por este prado, porque si vais poniendo la pausa cada poco, o si vais girando a la vez que me vais escuchando, vais a ver un montón de árboles, que obviamente es muy fácil construir una casa, pero no es muy fácil, por lo menos en cuanto a tiempo, que todos estos árboles crezcan y te den el encanto que merece a la propiedad que tenemos aquí detrás. Estáis viendo una casa que ha salido más de una vez en el periódico. Es una casa que está muy demandada en Idealista, sobre todo de curiosos. Pero lo que estamos haciendo aquí es valorando la propiedad in situ, dándoos un poco más de información para que todo lo veáis con más claridad y podáis tomar la decisión que muchos quizá todavía no han hecho, que es de venir a verla en persona. Como podéis ver, aquí tenemos una panera enorme, que por cierto están las puertas abiertas, se puede entrar y tenéis toda la luz del mundo. Voy a cambiar de mano, a ver si me va mejor así. Estamos en invierno, con lo cual veis que parte de los árboles no tienen hoja, cosa que es lógica, y lo que tenemos aquí debajo es un aljibe. Todo el agua que recoge la casa acaba aquí, y desde aquí hay un motor que permite que toda la finca tenga diferentes bocas de riego y que siempre esté en un estado impecable. Allí detrás tenemos las caballerizas y aquí tenemos el picadero. Esto no es muy habitual encontrarlo por aquí, pero bueno, pues Gijón tiene estas pequeñas joyas. Y antes de entrar en casa y caminando por este senderito de piedra, llegamos a la piscina. Esta piscina, obviamente, vale para toda la familia porque está hecha en modo playa y es una de las piscinas privadas más grandes de todo Gijón. Como veis, la profundidad va llegando